cómo hacer para que estos derechos no sean vulnerados. Ante todo queremos agradecer a Luli Trípodi, que es nuestra locutora, quien hizo toda la artística del programa, y a Maxi Slaen, que es el que hizo la música, y nombrar a nuestros ganadores de la radio, que son Erika Campo y Romina Pereiro, que se ganaron los 2 libros, Nuevos Padres, en el primer programa. Aquí estoy junto con mi co-conductora, Vanessa Áquila. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Gracias, Alejandra. Acá estamos juntas en este programa y bueno, es un programa que estamos muy nerviosas. No siempre tenemos un invitado de lujo y un acompañante de lujo luego también, que vamos a presentar brevemente, porque entendemos que, bueno, que hay maneras y maneras de comunicar quién es la otra persona, y nosotros queremos encontrar una forma particular. Queremos preguntarle al invitado cómo le gustaría a él presentarse desde algún aspecto profesional, e incluso, yo sabiendo ya quién es, y algunos de ustedes también, preguntarle para él si existen las violencias invisibles hacia los niños y niñas, y si existe también en el ámbito donde se desempeña. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, gracias a ustedes. Bueno, después te presentaré formalmente, pero abro el juego para que desde cualquier espacio que quieras empieces a contarnos un poco de vos aquí. Bueno, mi nombre es Gabriel Lerner, yo soy abogado, tengo 57 años y desde el 10 de diciembre soy el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Ya cumplí esta función entre diciembre del 2011 y mayo del 2015. Hace muchos años que trabajo en temas vinculados con los derechos del niño. Empecé con esto, que la gente sepa que esto tiene un antecedente, que es la pregunta sobre, me mandás un CV abreviado, te mando un CV, ¿te parece largo? Entonces te digo, bueno, te hago una reseña cuando esté en el programa. Dale. Entonces mi primera aproximación con el tema del campo de los derechos del niño, yo militaba en un organismo de derechos humanos que se dedicaba a los temas de violencia contra los chicos, casos de vejaciones, gatillo fácil, detenciones arbitrarias, un organismo que existe. Yo hace muchos años que no tengo nada que ver con ellos, pero se llama CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial, década del 90, y entonces empecé a intervenir en asuntos penales de los que eran víctimas, jóvenes y también niños y adolescentes. Y poco tiempo después, en el año 94, 95, fui el abogado del primer equipo de una defensoría zonal en la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría de la Boca y Barraca, sigue existiendo. Sí. En aquel momento todavía no existía la ley 114, la ley 114, si no me equivoco, es del año 98. Yo empecé con esto 5 años después de aprobada la Convención sobre Derechos del Niño, y todavía no había empezado el proceso de reformas legales provinciales que después, en el 2005, dieron lugar a la ley 26061, la ley de protección integral, todavía regía. Hace 25 años de esto, más o menos. Y claro, la 26061 es del año 2005, la ley 114 de la ciudad es del año 98. Entre los años 97, 98 y 2003, 2004, la mitad de las provincias reformaron sus leyes de niñez. La nación fue posterior a la mitad de las provincias. Mendoza reformó antes, la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego, bueno, no quiero ser injusto, Neuquén, varias provincias. Luego vino la ley nacional y después completaron las reformas el resto de las provincias a partir de la ley 26061. Entonces yo empecé a trabajar en esa Defensoría de Niños, trabajé muchos años allí, y después cuando asumió el gobierno de Néstor y de Néstor primero, de Néstor Kirchner, yo fui a partir del año 2005 director nacional en lo que era el viejo Consejo Nacional de Niñez. Claro. Vino la ley 26061, el Consejo sufrió una muy positiva transformación institucional, se fue reconvirtiendo en Secretaría Nacional, allí fui subsecretario, secretario, y estos 4 años, durante el gobierno anterior, el del macrismo, yo no tuve responsabilidades en ningún gobierno, trabajé en organizaciones de la sociedad civil, contribuí a crear en la Ciudad de Buenos Aires una red que se llama APIABA, Asamblea por las Infancias y Adolescencias de la Ciudad de Buenos Aires, que es una red importante de organizaciones y de especialistas. Y fui durante un tiempo relativamente breve representante de la legislatura por la oposición en la ciudad en el plenario del Consejo de Derechos del Niño de la ciudad. Y después, bueno, tengo algunos artículos escritos y algunas clases. Algo me contaron del plenario. No, bueno, sobre todo porque
Estoy convocado a conversar sobre estos temas. Podría decir que soy hincha de River, pero no me van a preguntar sobre eso. Ni vengo a hablar sobre mis hijos o mi casa, pero sí es importante la humanidad de los políticos. Vos sos secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y esto es un titulazo. ¿Qué te conmueve y qué te compromete en esta función? ¿Cuál es tu propósito, tu lugar en el mundo en esta función? Yo me considero un militante del campo de los derechos humanos, y en el campo de los derechos humanos me fui especializando en el campo de los derechos humanos de las infancias. Entonces, a diferencia de algunas tendencias en el pensamiento pro infancia de los 90, donde se generaba una suerte de ilusión de que era posible generar bienestar y acceso a derechos de los niños y niñas con independencia del proyecto de país, yo estoy convencido que es prácticamente imposible, como decía Eduardo Bustelo, a quien yo quise y respeté mucho, un experto en temas de niñez, el fundador de la oficina UNICEF en Argentina. Eduardo decía: no hay infancia emancipada en naciones injustas y donde los pueblos están sometidos. Entonces, en el contexto de un proyecto nacional inclusivo y democrático, mi tarea es tratar de jerarquizar la agenda de las infancias, es decir, tratar de obtener mayores reconocimientos para los derechos de niños, niñas y adolescentes, y ejercicio efectivo, no solamente, porque también hay un tema muy de los 90, una lectura de que el reconocimiento en la ley significaba el disfrute de los derechos en la vida de niños y niñas. ¿Cómo sería esto? Dame un ejemplo. El proceso de reformas normativas para dejar atrás, la vieja tutela, el concepto autoritario de protección y asistencia de las infancias, la vieja minoridad, estuvo vanguardizado, tuvo a la cabeza el cambio normativo. La expectativa de los actores sociales, del mundo académico, de los especialistas era: si se reforma la ley, los niños van a acceder a los derechos. Y en realidad, es tan lineal, ¿no? No, claro, en realidad la experiencia demostró, a 30 años de la convención se aprueba en el año 89 en Naciones Unidas, Argentina la ratifica en el 90, la incluye en su constitución en el año 94, la trayectoria de esta experiencia lo que termina enseñando es que la existencia de leyes que reconozcan los derechos de los niños es condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, eso es lo que se empalma con la necesidad de proyectos nacionales inclusivos. La vigencia de leyes que reconozcan muchos derechos en contextos económicos, sociales y culturales de exclusión, termina haciendo que las leyes sean letra muerta y la exclusión sea la que predomine. Sí, y aquí volvemos al tema de que nos origina en este programa, de esto queremos hablar, que son las violencias invisibles. Sí. Cuando lo teórico no se materializa en lo real, donde los niños no están bien nutridos, donde no están acompañados, donde no están acompañados en sus derechos, sobre todo, estamos hablando de pura teoría, no estamos hablando de una realidad, ¿no? Esto que vos traes es importante, cómo bajar a la acción la nutrición adecuada, la posibilidad de esta tarjeta alimentar que están trasladando a todos los ámbitos provinciales y territoriales, cómo trabaja el Observatorio de la Pobreza. Yo te tiro todo, vos por donde quieras. ¿Cómo se puede relacionar el Observatorio de la Pobreza también con el Observatorio de las Violencias? Estas que no dejan marcas físicas en los niños, pero dejan huellas psíquicas para toda la vida, y son de las que estamos tratando de trabajar acá, ¿no? Cómo poder capacitar a los actores sociales que están en contacto con los bebés y niños pequeños, justamente para nutrirlos de alimento, para que puedan crecer sus cerebros, su vida, sus capacidades cognitivas, pero también para que crezcan sanos psíquicamente, ¿no? Bueno, hay mucho para decir sobre lo que preguntás. Hay muchas cosas que, no sé si soy la persona más apropiada para decirlo. La condición de secretario nacional de niñez no me convierte en alguien que conoce todos los temas. Pero hay una cuestión por la que yo querría comenzar, es el tema de que la estrategia de resolver una nutrición saludable, adecuada, segura para las infancias en Argentina, que tiene un capítulo importante en la tarjeta alimentar, tiene una dimensión que para mi gusto no ha adquirido volumen mediáticamente, y por eso humildemente la traigo a este diálogo. Por supuesto. Y es que la determinación de transferir ese crédito en las tarjetas para la compra de alimentos a las mamás y los papás potencia la comensalidad, es decir,
potencia la posibilidad de que sean las familias las proveedoras del alimento, porque la estrategia podría haber sido duplicar las partidas de los comedores o de los merenderos. Ojo que es una tarea loable y necesaria en determinadas circunstancias, pero hubo una apuesta fuerte en el fortalecimiento de la capacidad de las familias de proveer los alimentos adecuados a los niños. Y a mí me parece que ahí hay un primer capítulo que, no sé, estamos tan enfocados en el problema nutricional, porque volvimos a hablar, no solamente a hablar, sino a sufrir con el tema del hambre, de las estadísticas que dicen que una determinada cantidad de niños se van a la noche sin tener satisfecho su apetito, que nos enfocamos casi como un cirujano que ve una parte del cuerpo, y por ahí no estamos viendo el movimiento que esto significa en términos de fortalecimiento de las capacidades de crianza de las familias. Aparte porque de crear redes... digo, en la perspectiva de autonomía progresiva que plantea la Convención, de que los niños se van autonomizando en la medida en que maduran y que van ganando en habilidades y competencias, y se va achicando la necesidad de protección de los progenitores. No cabe duda que en los primeros años es donde una familia presente, amorosa, atenta, bueno, y la mesa familiar es un momento fundamental para esto, y cuando hay comedor muchas veces no hay mesa familiar. Entonces, me parece que esa dimensión, creo que estamos valorando los componentes nutricionales, pero me parece que no estamos valorando. Pero este es el plus, me parece, que vos estás trayendo, ¿no? No es solamente dar alimento en un lugar público, sino brindar que cada familia se apropie de esa nutrición y pueda darla en el interior de su casa. Claro, es otra mirada. Es construir un modelo de familias, de nuevas familias, ¿no? Sí, la tarjeta ya fue distribuida. Primero el ministro Arroyo decidió que se iniciara en la ciudad de Concordia por los altísimos niveles de pobreza que la ciudad tiene. Y después seguimos por los 24 partidos del conurbano, Chaco, y ahora ya estamos trabajando en varias otras provincias. La Secretaría Nacional de Niñez, afortunadamente, tiene personal y técnicos en muchas provincias y muchas localidades, y participamos muy activamente del proceso, no de la organización, porque eso lo organizan otras áreas del Ministerio, quiero ser justo, otras áreas del Ministerio y los municipios o las provincias. Y también participa el RENAPER, por si hay problemas de documentación de las familias, y ANSES. Pero nuestra labor, junto con otras áreas del Ministerio y áreas locales, fue básicamente la de ofrecer a las mamás, la mayoría son mamás y papás que van a retirar la tarjeta, talleres vinculados con mejoramiento de las crianzas, de la alimentación, de reducción de la violencia contra los niños, y espacios de juego para los chicos. Maravilloso. Y la verdad que a mí me gustaría que hubiera un poquito más de cámaras y de presencia periodística en los operativos, porque un rasgo distintivo del operativo ha sido el buen trato. Es decir, muchas veces hay una idea de que cuando el Estado atiende a los pobres no hace falta que se lo haga de buenas maneras ni en buenos lugares, y la verdad que fue una experiencia, sigue siendo muy respetuosa. Las mamás y papás están muy poquito tiempo, está muy organizado, la gente no tiene que ir a hacer colas de las 5 de la mañana, tiene un horario para llegar, normalmente en muchos lugares en 20, 25 minutos se pueden ir, y los que quieren se quedan al final del recorrido a participar de esos talleres de los que nosotros participamos. Así que nos parece una experiencia muy importante. Sí, absolutamente. Vos hablas de un sistema de protección de derechos, de una economía del cuidado. Cuando te referís a economía del cuidado, ¿qué significa? La economía del cuidado me parece que es una relectura de prácticas. Hay infinidad de prácticas en los senos de las familias, en instituciones. El sistema de cuidados de Uruguay, que probablemente es el que ha encontrado, tiene un marco normativo, define el cuidado como el conjunto de prácticas organizadas o informales que se destinan a aquellas personas que tienen algún nivel de dependencia, que necesitan para acceder a derechos básicos de otra persona que colabore y que los acompañe. Incluye en ese mundo a los niños de hasta 12 años, niños y niñas de hasta 12 años, las personas con discapacidad y los adultos mayores que tengan algún nivel de dependencia en su vida diaria. Entonces, la idea de la economía del cuidado lo que apunta es no solamente a mirar los cuidados de la perspectiva de los destinatarios, es decir, de que haya un cuidado de calidad y extendido a todos los destinatarios, sino que además esa actividad sea fuente de puestos de trabajo, de lugares de trabajo para más argentinos y argentinas. Eso supone procesos de normatización, es decir, regulación, de capacitación y también de remuneración, tema que no es sencillo. En la Secretaría en particular
y termino con contarte esto porque yo creo que tenés otras preguntas. Hay básicamente dos áreas. La Secretaría tiene un área que se llama la Dirección de Políticas para Adultos Mayores, donde hay una tradición ya de varios años, de la anterior gestión nuestra, muy fuerte de formación a través de universidades de cuidadores domiciliarios de adultos mayores. Nosotros tenemos el Registro Nacional de Cuidadores de Adultos Mayores, con una capacitación que está reconocida por el INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica. Entonces estamos potenciando en conjunto con la Secretaría de Economía Social y con el PAMI, una alianza. Una alianza para acelerar la capacitación de gente que hoy por ahí tiene el salario social complementario o el programa Hacemos Futuro, para que pueda capacitarse como cuidador y trabajar en ese ámbito. Y lo otro que estamos trabajando ya fuertemente es con la Subsecretaría de Primera Infancia, que atiende alrededor de 1.700 centros de desarrollo infantil, los CPI con acompañamiento, CPI, EPIs, tienen varias siglas, te cuento, apuntando a mejorar la calificación del personal que allí trabaja, y estamos en una mesa con Educación, con el Ministerio de Educación de la Nación, para encontrar tender puentes para que tengan una mejor calificación los trabajadores y trabajadoras que trabajan en esos espacios. Bueno, esto notábamos con las preguntas y las cosas que nos contaban en las redes acerca de la baja capacitación a veces de quienes están a cargo de bebés y niños pequeños y de adultos mayores que están en categoría de alta vulnerabilidad ambos, ¿no? Yo te decía antes cómo transformamos de alguna manera una sociedad que cada vez está más individualista y violenta en una comunidad garante y promotora de derechos, ¿no? Y creo que estos planes de acción intentan hacer una sociedad más comunitaria. Por sociedad y comunidad no sería lo mismo. ¿Vos crees que estamos realmente en condiciones de asumir nuestras propias violencias como sociedad y trabajarlas? A ver, me pones en una situación... Estas son las preguntas de Alejandra. Sí. De Alejandra. Tengo tanta gente inteligente para traer y hablar de esas cosas y lo convocan a leer. Pero vos vas a hacer otro programa. ¿Te parece que hagamos otro programa? Me parece. Hablemos simplemente. Yo te cuento. Yo creo que en el concepto de indivisibilidad, integralidad de los derechos humanos de todas las personas, y eso supone que no habría por qué aceptar que de no gozar o no acceder de los derechos económicos, sociales, culturales, alimentación, vivienda, educación, no debieran ponerse en crisis los derechos civiles y políticos, el derecho a participar, a ser escuchado, al buen trato. Sin embargo, la experiencia histórica señala que cuando hay sociedades con mucha exclusión social, es muy difícil que esto no repercuta en relaciones sociales, civiles, claro, políticas, que tengan un sesgo bastante violento. No tanto quizás la pobreza como la desigualdad es una generadora muy fuerte de violencias, y este planteo de nuestro presidente y del ministro Arroyo de empezar por atender los que están allí en el pozo y tratar de ayudar a sacar a las familias de esas situaciones, yo creo que no solamente va a beneficiar el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, sino que también genera mejores condiciones para vivir en una sociedad menos violenta. Ahora, los fenómenos culturales, de cómo nos relacionamos, de cuánto nos escuchamos, de cuánto logramos ver en el prójimo a otro que tiene tantos derechos como yo, tiene cierto nivel de autonomía y demanda un esfuerzo educativo, comunicacional, de prácticas, que evidentemente va un poquito a contramano de algún tipo de ideas o de hábitos hegemónicos que encuentran su expresión más terrible en situaciones como lo del chico de Villa Gesell, digamos. Sí. Hay mucho para hacer. A mí me parece que ahí hay un trabajo no solamente del Estado. Yo en eso coincido con Rita Segato. Segato dice que en los procesos de los últimos años donde hubo gobiernos populares en América Latina nos concentramos mucho en las reformas del Estado y desatendimos los procesos en la sociedad civil. Entonces a mí me parece que aquí, además de las políticas públicas, el rol de las organizaciones para cohesionar las comunidades, para fortalecer espacios de participación, de diálogo, instancias de mediación, de superación de conflictos, sin espiralizar las tensiones, es también un elemento a considerar. Por ejemplo, la Secretaría, aunque ahora estamos en una gestión que es incipiente, ya ha establecido lazos muy fuertes, por ejemplo, con los curas villeros. Ahí hay un trabajo en muchas comunidades muy humildes que generan situaciones no solamente de
menor malestar económico, de menor malestar social, sino también de mejores condiciones para prácticas comunitarias, de diálogo, de participación, de entendimiento, ¿no? Bueno, yo creo que ahí llegamos al punto, ¿no? Que es el tema de la prevención y que cada uno desde su espacio y desde su expertise puede aportar su lugar en el mundo, ¿no? Yo quería contarte que tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de Crianza sin Violencia para UNICEF y escribir para ellos la guía práctica para evitar gritos, chirlos y estereotipos. ¿Ustedes tienen pensado algo en relación con estas nuevas prácticas de crianza, donde tenemos que empezar a pensar en las nuevas familias, las nuevas vincularidades, los temas de género, la inclusión y el uso de la ley de la ESI, ¿no? La educación sexual integral? ¿Cómo piensan esto en relación a la prevención? Por lo pronto la gente tiene que saber que nosotros encontramos una Secretaría Nacional de Niñez, yo digo, muy aplanada. No hubo un giro de 180 grados en la orientación de la política pública, sino que lo que hubo fue una desjerarquización de las tareas de la Secretaría. La Secretaría perdió volumen, perdió capacidad de rectoría, y entonces estamos en un proceso de reconstrucción de determinados trazos gruesos de las políticas. En particular, se debilitó fuertemente la perspectiva de intervención en la construcción y en el fortalecimiento de los sistemas de protección. Entonces, por ejemplo, las áreas de prevención y atención de violencia, abuso, maltrato están muy debilitadas y empobrecidas. Las áreas que abordan las peores situaciones de vulneración de los derechos del niño, la trata, el abuso sexual infantil, el trabajo infantil, están debilitadas. Estamos en un proceso de trabajo con los equipos técnicos y en alianza con actores sociales y también con UNICEF para revertir esta situación. Ahora vamos a esta semana, el lunes y martes, tenemos un encuentro muy importante de todos los técnicos de la Secretaría del país. Estamos trabajando en un proyecto que es el RUN, el Registro Único Nominal, de restitución de derechos, ¿no? En realidad ha habido un proceso en los últimos 20 años de creación en todo el país de áreas descentralizadas de atención de la infancia a niveles locales. Cada provincia lo ha organizado a su manera, y esas áreas en general son bastante precarias en términos de recursos, y son precarias en capacidad de generar conocimientos en torno a sus propias prácticas y en llevar registros. Entonces, una iniciativa de UNICEF que apenas acompañó el gobierno nacional anterior, que lo tuvo a la retaguardia, digamos, fue avanzando con las provincias. Llegamos a un acuerdo con UNICEF y con una entidad que se llama Faros, que trabajó mucho en el proyecto, para poner al Estado Nacional a la cabeza. Entonces, estamos trabajando con nuestros técnicos de todo el país para que en un tiempo relativamente breve el registro único nominal esté en todas las provincias y en todas las oficinas de niñez, que nos va a permitir además tener mayores datos de los procesos por los cuales se atraviesan las comunidades, qué hace el Estado en cada lugar, qué medidas se toman o no. Esa es una iniciativa importante en el proceso de volver a darle volumen a las acciones de la Secretaría. Yo sé que te tenés que ir, Gabriel, pero ella te quería hacer una pregunta y queríamos... Dale. Una más. Esto es como mamá, ¿no? Diríamos, del lugar de como profesional y como mamá. Bueno, yo soy mamá de 3 formas distintas: por adopción, por fertilización asistida y naturalmente. Y ¿En qué orden? En ese orden. Adopción, fertilización. Y hace años que estoy muy comprometida desde lo profesional con la niñez, con el derecho del niño a tener una familia. Sé que en el equipo de la fundación donde trabajo y colaboro todas las semanas, que es la Fundación Juanito, han estado compartiendo plenarios y trabajo juntos. Mi pregunta concretamente es enfocada a la defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si nos podés contar un poquitito, hay un nombramiento, en qué instancia estamos, qué representa esta figura y cómo interactúa con ustedes. La ley 26061, en el diseño institucional de la participación del Estado Nacional en el sistema de protección. El sistema de protección incluye diferentes áreas de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, pero en la participación específica del gobierno nacional en el sistema de protección creó 3 organismos. La Secretaría Nacional de Niñez, que funciona en el año 2006, el Consejo Federal de Niñez, que preside el Secretario de Niñez y que también funciona en el año 2007, y creó en la órbita del Congreso la Defensoría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Desde el año 2007 hasta el año 2016, el proceso no hizo el Congreso lo que había que hacer: constituir una comisión bicameral, llamar a postulantes, etcétera. Lo hizo a partir del año 2016.
nos presentamos 64 postulantes, hubo un examen al que concurrimos 50, de los 50, 14 pasamos el examen, presentamos planes de trabajo, participamos de audiencias públicas, etcétera, 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 y a mediados, creo que fue del año pasado, la comisión bicameral se expidió proponiendo a la doctora Graham como defensora Graham, y como adjuntos al doctor Hernández y al doctor Repeto. Correcto. Ese dictamen fue llevado a la Cámara de Diputados, ya tiene aprobación, y yo estimo que en algunos días más va a ser avalado por el Senado de la Nación. El rol del defensor es muy amplio, pero centralmente desde un organismo independiente del Ejecutivo, como es el Congreso, y independiente del Poder Judicial, es un monitoreo del desarrollo de las políticas públicas destinadas a la infancia, de detectar qué vulneraciones hay en los estados provinciales, en el Estado Nacional, qué áreas deben ser fortalecidos, efectuar recomendaciones, e incluso tiene capacidades de litigio como el defensor del pueblo en el caso que hubiera situaciones singulares o colectivas de niños cuyos derechos no son respetados. Diríamos que recomendaciones, litigios, sensibilización de la sociedad, tiene una amplia gama de facultades en una institución que va a ser muy joven porque todavía no ha sido creada, es decir, cuando esté designada la doctora Graham y sus adjuntos, van a poder proponer una estructura de la Defensoría que la apruebe el Congreso, asignación presupuestaria y empezar a funcionar. ¿Y en tiempos cuánto estamos hablando? No sé. Eso habría que ver la velocidad que tenga el Congreso para aprobar la estructura, asignarle recursos y empezar a caminar. Muchísimas gracias. Gabriel, nosotros te invitamos de aquí a unos meses que vuelvas y ya con una experiencia en este trabajo en campo, nos puedes contar cuáles son los resultados que has obtenido y cuáles son las nuevas acciones que se ponen en el campo, ¿no? ¿Hay algo para terminar? Sé que te tenés que ir. Estamos muy agradecidas de este espacio. ¿Hay algo que quieras compartir con nosotros que te parezca importante que nuestra audiencia sepa? Acordate que este programa fue creado justamente como un espacio más de comunicación, que esto que vos hablabas para la prevención justamente de estas violencias invisibles que atraviesan todas las clases sociales, que no tienen que ver con nada en particular y son responsabilidad de todos. Todos las ejercemos de alguna manera silenciosamente. Sí, no quiero dejar de señalar porque es un tema que en la Secretaría lo tenemos permanentemente en mente y es parte de nuestros debates y reuniones y trabajo, la situación terrible de los niños huichis en particular y otras comunidades rurales en Salta. Nuestro ministerio está trabajando fuerte en Salta. Sabemos que hay un problema gravísimo estructural vinculado con el acceso al agua potable de poblaciones que son alejadas de los grandes centros urbanos. También que ese falta de acceso al agua potable se agrava por las condiciones de pobreza extrema de buena parte de esas comunidades, y con un problema severo de acceso a la salud por las distancias. Entonces tenemos esta situación dolorosísima de los niños que han llegado ya sin posibilidad de ser atendidos en los centros de salud. Nuestro ministerio está trabajando mucho allí, lo está haciendo con el Ministerio de Defensa. Tengo entendido que también hay acciones del Ministerio de Salud y hay mucho personal de la Secretaría de Salta también abocado a la tarea. Yo quiero decir esto porque no quiero cerrar este capítulo sin plantear esta deuda terrible, probablemente la peor que hoy se esté viendo en nuestro país. Estamos orgullosos de la tarjeta alimentaria, estamos orgullosos de muchas cosas, pero también sabemos que ahí tenemos una deuda tremenda. Estamos trabajando, ojalá en este periodo de gobierno pudiéramos dar respuestas estructurales. Hoy estamos distribuyendo agua con un operativo del Ministerio de Defensa. Ojalá de acá a un tiempo esa gente tenga agua potable, esas familias, esos niños puedan tener sus propias producciones de alimentos y no tengan que salir corriendo a 200 kilómetros para llegar al acceso a una atención sanitaria, sino que la pueda tener más a mano. Para eso estamos trabajando y no quería dejar de mencionarlo. No, te deseo de corazón que todos estos objetivos se cumplan. Creo que quedaron pendientes temas como la educación sexual integral, la inclusión, pero ya será para la próxima, salvo que quieras comentar algo al respecto. No, prioridad. Educación sexual integral es prioridad. Hoy tenemos un Ministerio de Géneros y Diversidad que creo que nos va a ayudar mucho. El funcionariado del Ministerio de Educación tiene un compromiso muy fuerte con eso. En la Secretaría participa de un programa que se llama ENIA, que es el del embarazo no intencional en las adolescencias. Hoy el ENIA está concentrado solo en algunas provincias que la gestión anterior consideró prioritarios. Vamos a extender las líneas de prevención del embarazo adolescente a otros lugares.
Hay con el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las infancias una deuda muy importante. Y el tema de la educación sexual, yo entiendo, y con esto no te robo más tiempo. No, al contrario. Que me parece que hay que profundizar el tema en la escuela. Me parece que tenemos que convencer a una buena parte de la sociedad que se ha comprobado por la experiencia, por investigaciones, por estudios científicos, que hay que empoderar a los niños, y los niños y las niñas tienen que tener una serie de conocimientos, y eso los hace más fuertes ante la posibilidad de ser víctimas de abuso en las infancias. Y entonces, si sabemos que la educación sexual integral es una herramienta fundamental para prevenir el abuso, lo que hay que entender es que los papás o mamás no pueden obturar el acceso de los niños a ese derecho. Es decir, hay que dejar de mirar acá una cuestión ideológica para entender que es una educación inicial. Es decir, yo fui padre de niños pequeños, hoy mis hijos son grandes, y las circunstancias que fueran míos no me autorizaban a andar en un auto a 160 kilómetros por hora, porque... No eras dueño de tus hijos. No era dueño de mis hijos, no era dueño de mis hijos. Entonces, los papás no son dueños de los niños, y hay un consenso internacional en torno a la necesidad de avanzar en sensibilizar y darles herramientas a los niños para que participen plenamente en la vida familiar, en la vida escolar, y que no sean víctimas de abuso, y para eso la educación sexual es fundamental. Y debe entenderse que esto no es un problema de ideologías o de... Acá estamos hablando de salud pública, estamos hablando de prevención, no estamos hablando ni de religión ni de política. Creo que esto nos compete a todos y nos comprometemos desde este espacio, desde la receta, desde el programa de Esto Queremos Hablar, retomar el tema de la educación sexual infantil, de la prevención, del compromiso de ayudar a las madres, padres y adultos que cuidan niños y adolescentes y bebés, obviamente, para poder protegerlos desde la conciencia de que tienen un cuerpo sexuado, que son dueños de sus actos, de la capacidad de poder decir que no, de poder reconocer caricias protectoras, de caricias incómodas. Y todo esto se construye en los primeros años de vida, en las primeras matrices de aprendizaje. Y creo que nosotros en este segundo programa también estamos construyendo y dándole entidad a este espacio, y creo que va a ir creciendo en la medida que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como comunicadores, como psicopedagoga, como psicóloga, como alguien que se dedica, como tenemos acá Federico, a juguetes inclusivos, casita de muñecas que nos acompaña. Todos tenemos que trabajar desde nuestro lugar al 100%. Así que para despedirte te regalamos un tema que creo que tiene que ver con que no somos dueños de nuestros hijos, que son de la vida. Alan, por favor. Muchas gracias, Gabriel. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.